Bueno, lo que queríamos ver hoy es el pelaje animal, cómo lograrlo con la técnica de acrílico. El pelaje va a depender mucho del animal que estamos pintando, porque puede tener pelo corto, pelo largo, pelo grueso, fino, ondulado, lacio, así que va a variar mucho. Bueno, estos son diferentes tipos de pelaje animal. El pelo está protegiendo la piel y para eso se tiene que entrelazar y no cubrir y no permitir que pase nada a lo que es la piel. Entonces en el animal aún más, es mucho más grueso, el pelo mucho más cerrado que en el humano. Entonces va a tener un pelaje puede tener un pelaje muy cargado, muy espeso, que no se va a lograr identificar cada una de cada pelo, no se va a lograr por lo general. Entonces, cuando lo vamos a representar con el pincel, vamos a saber eso, que primero que todo no va a ser pelo por pelo lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a entender cómo está funcionando el pelo. En este caso vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, miren en este animalito que es un perrito, pareciera que es un pequinés, pero tiene muy parecido al pelo humano, ¿no? Pero a diferencia del pelo humano es que de este animalito es mucho más fino el pelo. Entonces hace como que está tan unido que viene a ser como ese difuminado, esas líneas del pelo. Entonces es más, parecería una cascada, algo así, que está todo unido, una masa de pelo que baja, no pelo por pelo, no se vería tanto el pelo por pelo como en el humano. En el humano se marcaría un poquito más. En cuanto a otros animalitos, por ejemplo, esto es lo que decíamos, están todos en la misma dirección, pero aún así, si uno llega a ver, se están cruzando de un lado a otro, se entrelazan entre medio de los pelos y no van a permitir ver el cuero cabelludo y tampoco se van a separar mucho de uno del otro, así que vamos a ver más como una masa de pelos en esa dirección. El que vamos a hacer ahora va a ser algo parecido a este, que es el pelo de gato. Si uno piensa en el pelo de gato, pareciere en algunas partes, por ejemplo en las sombras, el pelo de gato comienza de un color y termina en otro color, no tiene un mismo color todo el pelo. Lo mismo pasa en muchos animales, se van a cambiar de color a medida que crece el pelo. Entonces en el gato las puntas de los pelos son como color blanco, entonces se llega a ver el fondo, la parte de atrás, de abajo de lo que es el pelaje, viene a ser oscuro. Entonces va a cambiar en lo que es la pintura, entonces van a ser como que sobresalen puntitos blancos, líneas blancas, pequeñas líneas blancas, y eso va a ser lo que uno va a ver al observar a un gato. Lo mismo puede pasar, el pelo puede cambiar de direcciones a medida de que avanza sobre el animal. Pueden estar con manchas, y hay pelos largos, como de algunos gatos, que son finos y se van a juntar y van a ser como pequeños grupos de pelo. Así que bueno, vamos a intentar representar esto con el pincel, a ver qué nos sale. Una de las cosas importantes de ver en lo que es cuando uno pinta es el lograr de primera tener ya buenos resultados. Ustedes ténganlo en cuenta, a muchos les ha pasado que hemos pintado liso la forma de la cabeza del animal o del cuerpo del animal y no hemos logrado hacer este pelo que como que se desarma y se une a lo que es el fondo, porque el pelo, al ser fino, va a haber como un degradé, como un desenfoque en lo que es la fotografía, y vamos a intentar replicar algo parecido en lo que es la pintura. Como va a ser un fondo negro, yo no haría esto de pasar muy cerca y hacer una línea cortante, sino más bien aprovecharía y ya de una haríamos la línea que tiene el pelo, que es una línea así, algo así como patas de araña se le llama, que no es una línea limpia, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, ya nos va a dejar esa sensación de pelo
Entonces cuando pintemos encima vamos a tener doble textura, que eso nos va a ayudar a llegar más rápido al realismo y no tener que volver a pintar encima. Yo voy a cortar por ejemplo esta parte para ver cómo podemos solucionarla. Esta es la parte que todavía tiene más pelo, un pelo muy fino. ¿Cómo logramos hacer que haya ese fumado ahí que parezca que se está desvaneciendo ese pelo? Pero si hicimos esto de cortar la imagen. Entonces bueno, vamos a ver. Yo lo voy a cortar a propósito, yo lo hubiera hecho de esta forma para poder ya tener textura útil para lo que es la pintura. Bueno, y después sí, simplemente pasamos el negro para dejar parejo. Sí, seguimos una dirección, por ejemplo, en este caso tiene la dirección apuntando hacia este lado del pelo. Yo lo hice hacia arriba, no importa, lo vamos a modificar a medida que vamos pintando, pero es bueno sí observar eso antes de poner ese tipo de pelo, porque por ejemplo, si yo este pelo lo hice apuntando hacia arriba, pero si yo lo hubiera hecho apuntando hacia abajo, en contra, hubiera ido en contra de lo que es el pelo que queremos. Entonces a la hora de hacer todo el resto del pelo nos iba a quedar de una forma que no concordaba y íbamos a terminar teniendo que resolver eso y íbamos a gastar más tiempo, íbamos a desaprovechar eso que hicimos el pelo. Como ya tengo el negro puesto en lo que es la paleta, voy a aprovecharlo y voy a empezar a hacer pelo haciendo esas líneas negras que tenemos, por ejemplo, en lo que es el ojo, tenemos un poquito aquí, un poco de pelaje negro, para ya dejar esa textura. Tienen que observar bien en qué dirección va. Voy a aprovechar también este pincel. Este pincel es un pincel viejo que se está abriendo. Ahí se puede ver. Algo que recomiendan hacer a la hora de pintar pelo es no agarrar el pincel de muy cerca, sino agarrarlo de un extremo alejado de la punta para poder manejarlo más fácilmente al pincel, porque si no tenemos que hacer un movimiento completo de muñeca que va a tardar más y va a ser mucho más estructurado, no va a tener la fluidez que tiene lo que es el pelo, sino como que van a ir todo en una misma dirección y van a temblar a veces porque la mano se tiene que mover entero, entonces eso no va a correr como debería ir el pelo. Entonces si uno lo agarra desde la orilla, uno simplemente golpea, da uno de esos golpecitos y ya nos van a dejar un pelo muy parecido a lo que es lo que estamos buscando. Vamos a ver la dirección y el largo de los pelos. Si por ejemplo el pelo en este lado, si se ve, son pequeños puntitos, un golpecito tras otro. Si yo hiciera pelo largo no serviría, entonces hacemos ese pelito corto que hay. No vamos a hacer todo seguido porque si no vamos a dejar una marca que se repite y no es lo que queremos, sino más bien queremos que sea todo siguiendo direcciones para todos lados, no estructurado, porque el pelo no es así.
esta pintura siempre va a estar un poquito reducida en agua, o sea, va a estar estirada en agua, porque está bueno también que siempre sea medio transparentoso los pelos. En lo que es el pelo aquí, en lo que es el gato va a ser blanco, pero en realidad va a haber poco color blanco. En realidad siempre va a haber color, muy poco va a ser lo que vamos a dejar puro blanco. Si uno se fija, acá hay textura gris, una textura medio marrón también. Entonces esto yo ya lo aprovecho que estoy usando aguada, estoy usando el acrílico muy diluido en agua, entonces yo ya tiro algunas líneas, después igual lo cubro con otro gris o con otro blanco encima y no va a dejarme esa textura que estoy buscando, así que también ténganlo en cuenta, no va a haber partes blancas. Tiene que darle muy fuerte la luz a un pelaje blanco, pero muy fuerte la luz para poder que quede blanco. Si no, no va a quedar. Entonces observen eso, no porque el pelaje sea blanco en sí significa eso que no vamos a tener que pintar encima. Sí, en realidad sí hay que pintar, hay que observarlo. Ahí se puede ver cómo sirve eso que les decía como veladura, que simplemente ya no estoy haciendo pelo, simplemente estoy pintando esa zona y ya me da esa textura de lo que es ese naranja que estábamos buscando. Estoy poniendo colores oscuros, como le había dicho, para oscurecer zonas. Están esas zonas así, pero previamente, ya como habíamos visto, ya tenía yo preparado, ya tenía todo texturado antes. Entonces ustedes también texturen todo con pelo, no importa si no están las zonas oscuras, no nos centremos en el primer momento en eso, sino más bien en tener buena textura de pelos, y después sí encima vamos a empezar a dar esas sombritas que lo van a caracterizar y le van a dar ese realismo que buscábamos. Bueno, ahora ya que tengo casi todos los colores puestos, van a ver el brillo del gato del ojo es lo que le va a dar la vida a ese ojo.
Simplemente con poner ahí un punto de luz, ya cambió todo y ya es un gato. Ya sin, ese es el realismo que esperaba. Se lo hice un poquito más cuadrado. Y vamos a ver un poquito lo que es aquí en el pelaje. Se volvió a marcar lo que es la línea que habíamos hecho. Eso era, por eso justamente les pedía que no pase eso de hacer las líneas, marcar líneas, porque se va a marcar por más que uno las intente borrar, va a costar sacarlas. Entonces lo que uno va a hacer, va a querer, es ya tener esa textura a la hora de haber puesto lo que es el fondo. Entonces ustedes, que no les pase así, intenten que no les pase eso, de que marquen, si hay pelaje, si hay textura en lo que es la línea, no la cortemos, no hagamos una línea dura o una línea cortante, más bien como habíamos visto antes sobre los tipos de líneas. Pueden de un lado tirar líneas para un lado, tirar de un lado líneas y del otro, y al unirse va a tener muchísima textura, y eso está bueno a la hora de hacer realismo. Es cuestión de resolver ese tipo de problemas, y van a ver que a medida que pasa el tiempo, que van pintando más, practicando, seguramente van a ver también cómo poner el pelo, en qué dirección va, observar esas cosas antes de pensar simplemente en un gato, en cómo debería ser, cómo es, sino observarlo bien, tomarse su tiempo. Siempre les digo 1 minuto, 2 minutos en observar bien cómo todo lo que es relacionado a la imagen que están por pintar, direcciones, medidas, colores, la ubicación en la escala tonal de cada uno de los colores, si son medios, si son oscuros, si son claritos, claros. Entonces todo eso, ver, les va a servir mucho a la hora de hacer realismo.